haces un viaje que vas pensando en el destino final y a veces te perdés todo lo que está pasando alrededor, que lo principal no te deje ver lo secundario. Y el hecho de divagar significa estar atento también a las cosas que están alrededor. Aunque uno pierda el tronco, se va enriqueciendo. Esa es un poco la propuesta, ¿no? Que se me Sí, ocurre. sí. Ahora, este mundo que estamos viviendo ahora, en algún momento sucedió esa bisagra. Yo creo que la década de 40, Sergio. Sí, vos decís la bisagra con respecto a poder pensar las cosas de manera más rizomática. Claro, sí, se ha Eh, modificado ese bueno, mundo. claro, claro, vos Creo que tenés. nosotros, por la edad que tenemos, somos testigos de que esto no nos cierra del todo. Mirá, vos tenés en la década del 60, cuando comienza el concepto de el desestructuralismo, Foucault con respecto a la multiplicidad de relatos, bueno, la posmodernidad, Ujú. una gran cantidad de relatos que se han caído de lo moderno y ahora esos relatos no existen y por lo tanto ahora hay un sinfín de información. Que confunde. Ahora sale este término nuevo que lo estamos escuchando, que es la posverdad. La posverdad, claro. ¿Qué es para vos la posverdad, Sergio? No, la posverdad se refiere a que el mundo moderno se basó en una verdad, en una Ujú. razón pura, en un hecho, en una realidad. Sí. Ahora, desde Nietzsche que dijo, no hay hechos, hay interpretaciones, Ujú. la historia comenzó a tener un montón de aristas y ya no es la historia política, la historia de las batallas, la historia de los imperios solamente, sino Ujú. también es la historia de la vida cotidiana, es la historia del hombre común, Claro. es la historia de la religión, es la historia de- Hablando de religión, es un cambio eh, paradigmático, increíble lo que sucede con la religión, ¿no? Sobre todo el caso de la católica, que va perdiendo, yo me asumo como católico, vos lo sabés, va perdiendo lugar en esta sociedad, ¿no? Ha quedado como una cosa antigua, ordenadora. sí, El otro día leía que en Santa Fe quieren modificar la constitución para dejar de ese requisito de católico en las ajá. autoridades o que sostenía a la iglesia. Bueno, la iglesia está perdiendo poder, eso lo estamos viendo constantemente a lo largo del tiempo. Ujú. Obviamente primero fue el Imperio Romano y después quedó restringido al Vaticano y hoy el mundo es laico, al menos el mundo Sí, sí, occidental. sí, 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 sí. La iglesia tiene Tristemente poco laico, poder, tristemente, claro. pero ese es el gran problema de la teología, ¿no? Enfrentarse un poco al mundo de la razón, al mundo de la ciencia, Ujú. al mundo en el cual la misma ciencia ha probado de que lo que decía la Biblia con respecto a la creación, a Adán y Eva, el diluvio, bueno, esas cosas no pudieron haber pasado de acuerdo a la ciencia y bueno, y ha hecho una crisis de fe Claro. e ingresamos así en el siglo XX, ¿no? La Biblia lo que quiso fue en el Génesis explicar un poco el origen de alguna manera. Claro, hoy a la luz de la ciencia por ahí hay cosas que... Pero a veces la Biblia tiene un lenguaje muy alegórico, ¿no? La Biblia es mito, o sea, Claro. es mito. Lo que pasa es que durante la modernidad y bueno, Bueno, obviamente tiene en la una Edad parte Media, histórica también, no, no, está ¿no? bien, El está mito, bien. el Génesis. No, a ver, cada vez que hablamos de que los dioses intervienen en la historia humana es mito. Por ejemplo, Ajá. el Éxodo, si bien está situado en Egipto, está situado en una geografía que existe, no está ubicado históricamente, no sabemos quién fue el faraón, y Ujú. la intervención de Dios está en el campo del mito, Claro. ¿no? El ejemplo de Jesús, ¿no? Jesús está en el Imperio Romano, bajo el reinado de Tiberio, Poncio Pilato el Poncio Pilato, procurador, sí, sí. está en Judea, o sea, todo eso existe y existió, pero el acontecimiento de un hombre o de Dios que se hace carne y después lo matan y resucitan, esa estructura es una estructura mítica. Claro. Lo que no quiere decir que no haya ocurrido. Sí, sí, te entiendo. Haces bien en enfatizarlo, eso sí. Claro, porque la palabra mito es una palabra que hoy se considera que es una mentira, que es un Claro. Es fraude, una palabra difícil de definir, mito. pero el mito en realidad es una narrativa de lo sagrado, Explicativa. es un estilo literario, Claro. ¿no? Si vos explicas algo a partir de la intervención de dioses, bueno, estás en el campo mítico. Ujú. Y si sobre eso hay un ejercicio de fe, obviamente sostiene una religión. Yo recuerdo dos historiadores, ¿no? Josefo Josefo, y no sé si Plinio el Viejo también. Plinio el Viejo, Suetonio, Suetonio. bueno, Heródoto anteriormente. Claro. Pero que hablaran referido a Jesús, dijo. Digo, Ah, no, no, claro, claro, Heródoto no, este, obviamente.
Sí, lo mencionan a Jesús, el Talmud lo menciona a Jesús. Claro. O sea, Jesús tuvo que existir. Claro, el Islam también. El Islam también. Claro. Vos fíjate, si Yo Jesús, creo que a Mahoma se le aparece el arcángel. el ángel Gabriel. El ángel Gabriel. Según, Sí. otra Nosotros historia, decimos arcángel. es otra Claro. historia mítica, Claro. ¿no? Sí. Tenés un reformador como Mahoma, místico, que en una cueva dice que se le aparece el ángel Gabriel y a partir de ahí le dicta un libro que es el Corán. Entonces, vos fíjate que la fundación de las religiones están fundadas en un milagro, Claro. es decir, en una experiencia de fe, Exacto. ¿no? Y esa experiencia de fe sostiene luego todo lo que es la mitología, los rituales, los dogmas. Sergio, y sobre eso se fue apoyando de una u otra manera las sociedades, los grupos. Y sí, Y hoy eso que estábamos diciendo al principio ha caído en un vacío existencial, donde todo lo que pasa es que hoy el mito no legitima demasiadas cosas existenciales, antes lo hacía. Claro. Hoy la ciencia ha ocupado su lugar y de alguna manera ha vaciado el sentido del hombre, Exacto. ¿no? Porque seguimos siendo seres murientes, finitos, que no sabemos casi nada del cosmos, no sabemos casi nada de nada, Sí. Estamos un poco restringidos arrojados a la muerte, como decía Heidegger, y bueno, y a partir de ahí es que necesitamos que el mito responda a preguntas fundamentales que la ciencia no puede ni va a hacer. Claro, pero nosotros fuimos educados para vivir de una determinada manera y eso se ha complicado. Hoy encontrás mucha gente que al no saber computación o informática prácticamente es analfabeta. Claro, sí. Antes uno llegaba a la vejez con sabiduría y hoy llegás con bastante desarmados, ¿no? Sí. Nosotros hemos tenido la suerte de poder ¿Sabes qué pasa? actualizarnos. Que estamos en un tiempo donde la época cambia demasiado rápido. Exacto. No es como antes que pasaba un siglo, inclusive para que cambie la moda. Uh-huh. Hoy la moda te cambia en 5 años. Claro. Tenemos el 2010 al 2020, tecnológicamente nada que ver. Nada que ver. Hoy el mundo es otro. Y ya en el colegio primario están enseñando inteligencia artificial. Por supuesto. O sea que estos chicos formados ahora... Ahora, frente a esto, uno siente un poco de miedo. A mí la inteligencia artificial, debo decirte, Sergio, que me preocupa. Sí. Y creo que una vez lo leía Stephen Hawking, que también hablaba como que podría ser el inicio de algo complicado. Mira, siempre que aparecen nuevas tecnologías así rupturistas, hay una brecha generacional y un miedo. Uh-huh. También en el siglo XIX tenían miedo a la luz eléctrica, al fonógrafo, a los aviones. Bueno, muchas veces eso avanzó en unas guerras mundiales tecnológicamente terribles, ¿no? Como fueron la del 14 y la del 39. Sí. Pero vos fíjate que obviamente el no saber hace que también se cree una mitología de la tecnología en base a que uno especula acerca de cosas que pueden llegar a pasar o no, ¿no? Tiene un poco que ver con eso. Claro. Sí, qué interesante esto que estamos diciendo, es cierto. Es el miedo, además el capitalismo se ha trocado en algo muy, muy feroz, muy ambicioso. Es que el capitalismo no es lo que es lo malo para mí. Para mí es el ser humano el problema. Y el capitalismo... Es una herramienta, claro. El capitalismo vino a exacerbar sus pasiones, sus consumos, sus males, sus ambiciones. Que toca todo, porque hasta los laboratorios hoy están complicados, haciendo negocios, dejando de lado la salud, privilegiando lo económico. Claro. Sí. Uno no quiere ser pesimista, pero tampoco se puede vivir... No, que el mundo va para peor, eso no es ser pesimista, es una realidad objetiva. Vamos hacia una muerte de todos los valores que tuvimos antes y nos vamos a enfrentar a otros valores. Ahora, tiene que haber un anticuerpo que los puede dar la lectura, estas charlas que ya hacemos, pero hagamos una pausa y después lo vemos. En este mundo moderno, decíamos, que se va complejizando, el cristianismo, que ha sido tan ordenador en su momento, hoy está pasando un momento difícil. ¿Qué empieza cuándo? Mirá, el problema del cristianismo es sus mismas bases, porque desde el origen el cristianismo intentó ser explicado de manera de los recursos del pensamiento del mundo grecorromano. Vos tenés el prólogo de Lucas,
Lucas, cuando le dice a Teófilo, el Evangelio de Lucas, le dice, estoy tratando de poner estos hechos de Cristo, pero en orden lógico. Ya vos fíjate, ya ahí Lucas quiere utilizar los recursos del historiador, los recursos del pensamiento de su tiempo para explicar un acontecimiento mitológico. Claro. ¿No? De la misma manera lo ves en Pablo. Todo lo que es el Nuevo Testamento es el intento de Pablo para explicar la resurrección de Cristo en términos, entre comillas, filosóficos. Pablo de alguna manera es el fundador, ¿no? Y Pablo es el gran arquitecto El gran ideológico del arquitecto. cristianismo. ¿Sí? De ahí sus diferencias con Pedro, ¿no? Y sí, había rivalidades entre Pero ellos. había que organizar todo eso. El mundo que dejaba a Cristo había que ordenarlo, porque era... Sí, a mí siempre me llamó la atención eso en la cual se nucleó un grupo, si bien no era un grupo importante en número, pero era un grupo que, al menos a partir de los escritos neotestamentarios, vos ves que ellos tienen fe en algo sobrenatural, ¿no? Y vos lees a Santiago, que fue testigo de la muerte de Cristo, en la carta de Santiago, y parece que está escribiendo a alguien que vio un resucitado, ¿no? Yo creo que realmente creían en eso. Hay una cosa... Yo creo que el episodio más fuerte es que se dejaran matar. Exactamente. Entonces estaban realmente convencidos. Exactamente. Y eso fue el martirio. Y eso fue lo que también provocó en la época que muchos, estoy pensando en Esteban, ¿no? El primer mártir. Bueno, Pablo y Pedro también. Pablo y Pedro, que además eligen morir peor. En el caso de Pedro creo que invertido, ¿no? Con la cabeza. Eso es un mito, no se sabe, No sé, porque bueno, en realidad claro. Hechos no lo dice, Claro. pero Jesús al menos le dice a Pedro que él moriría de manera violenta. Ujú. Y Pablo posiblemente haya muerto en la persecución de Nerón del 64-65, pero tampoco está registrado en Hechos. Ujú. Sí lo dice Eusebio. Eusebio dice que murieron de manera violenta, el historiador de la iglesia posterior. Pero vos fíjate que hasta el nombre cristianos, ellos no se llamaban a sí mismos cristianos. Ujú. Ellos se llamaban mártires. La palabra mártir tampoco... Testigo, claro, no tenía una connotación como tiene hoy, Ujú. pero sí eran aquellos que daban testimonio de algo que vieron, ¿no? Entonces, acá se junta una presunta explicación filosófica con un hecho sobrenatural, como es la resurrección de un hombre y la encarnación teóricamente de Dios. Entonces, el cristianismo se va a encontrar tratando de explicar con términos occidentales algo que tiene que ver con los mitos, ¿no? Sí. E intenta hacerlo creíble para el otro. Ujú. Entonces, el cristianismo siempre fue una paradoja, que fue la paradoja de fe y razón. Ya se enfrentó a eso los padres de la iglesia, San Agustín, bueno, los medievales, Tomás de Aquino. Porque finalmente es la fe la que Sí. se impone. Claro, pero también habría que definir qué es la fe, ¿no? A ver, ayúdame. Mirá, la fe, hay una definición muy interesante que hace el libro de Hebreos, la carta a los Hebreos, Ujú. creo que es 11.1, que dice que la fe es la expectativa segura de las cosas que se esperan, la demostración evidente de realidades aunque no se contemplen. Ujú. Es decir, es una certeza absoluta que tiene que ver con dos dimensiones. Tiene que ver con la dimensión de creer en el mundo invisible, Dios por ejemplo, los ángeles, que es una dimensión, digamos, vertical, y una dimensión horizontal, es decir, que voy a recibir la promesa en algún momento de mi vida o de la historia. Es una pulsión temporal la fe, porque hay promesa, espera y supuestamente cumplimiento, que en teología se llama escatología, ¿no? Lo que va a volver. Claro. Entonces, si se tiene fe en eso, creencia absoluta en eso, bueno, como tenían los cristianos primitivos, se dejaban matar. Claro. ¿No? Pero hay toda una cuestión muy extraña con relación a esa actitud. Además, Dios no se manifiesta. Ya ahí hay un planteo. Bueno, el silencio de Dios es algo angustiante, ¿no? Ya. Exactamente. El silencio de Dios sí. Sí. Por ahí, algún otro teólogo, además de vos, que no has estudiado teología, podría plantear esto diciendo, ¿por qué ese silencio, no? Mira, el problema, Dios es un problema. Es un problema filosófico, es un gran problema, tema. es un problema teológico, a no ser la fe lo resuelve, porque crees sin mayores especulaciones. Pero si lo ves desde el punto de vista racional,
Bueno, te encontrás con con la paradoja de decir, ¿quién creó todo esto? Si esto fue creado, vino por casualidad, por evolución, o qué es Dios, o quién es Dios, ¿no? ¿Es Dios una creación de nuestra conciencia? ¿Es la divinización de nuestro propio pensamiento? ¿Qué es Dios? ¿No? Muchos santos han encontrado cosas de difícil explicación, desde estigmas, milagros. Bueno, ahí tenés la mística. Claro. La mística es un recurso que aparece de alguna manera en la historia y en algunos testimonios de personas para decir, bueno, he realizado lo que antes creía. Uh-huh. Yo puedo creer en Cristo porque lo leo en la Biblia, pero una cosa es si me aparezca a mí. Claro, claro. ¿No? Entonces cuando aparece el signo, Sí. el famoso signo que aparece tanto en el Evangelio, es, digamos, la evidencia mística de la presencia de Dios. Vos sabés que yo sigo mucho a una virgen de Garabandal que se ha parecido a unas nenitas de 10, 12 años y las cosas que suceden ahí, ese diálogo con la virgen es realmente convincente. Sí. Hay una foto que le está, vos no sé si lo viste eso, hay una foto que le está dando la hostia el arcángel San Miguel a la nena, abre la boca y se ve. Pero es una foto... Es una foto de la época, Ajá. Que no han encontrado. Sin embargo, pues es que la iglesia lo tiene con cierta neutralidad y ha perseguido un poquito a esos... Bueno, a esas nenas. El tema de los milagros es un tema muy controvertido, muy controvertido. Si vos descartás el fraude y descartás el problema patológico, digamos, sí. Lo que ocurre en un milagro es algo que tiene que ver con la intimidad del protagonista. Claro. Lourdes, por ejemplo. Claro. La niña dijo que vio una virgen o a la señora. Bueno, no sabemos si la niña vio, si mintió, si le agarró un brote psicótico. El tema es que mucha gente le creyó y le sigue creyendo. Uh-huh. Y ahí se crea un culto, ¿no? Y de algún modo a la iglesia le sirve, ¿no? Porque esto, digamos, el signo, el milagro, sirve como un fenómeno para revivificar la fe. Por ejemplo, los místicos del siglo XVI, los del siglo de oro español, San Juan de la Cruz, Teresa de Ávila, Ignacio, aparecieron en un momento de la contrarreforma, la pérdida de poder de la iglesia estaba en tela de juicio por las indulgencias, aparecen Lutero, Calvino, todo eso generó en la iglesia, la ciencia, generó un gran golpe. Pero era natural que ocurriera, que aquellos que eran católicos salieran a contar su verdad o promovieran la creación de conventos y fomentaran, ¿no? No, está bien. Lo que pasa es que lo que tuvo el cristianismo, que no tuvo la India, por ejemplo, es la modernidad. No tuvo el pensamiento científico. Acá te encontrás con un Copérnico, un Galileo, con un Newton, con un Einstein después, que van a dar vuelta al mundo, ¿no? El mundo que antes se pensaba que era el mundo creado por Dios, el mundo geocéntrico, te van a dar vuelta al mundo y va a generar un problema en la doctrina. Uh-huh. Y el problema que tienen las religiones es que la doctrina es fijista, no se puede cambiar. Claro. Entonces, al no poder cambiarla, pasa como en el Islam, se quedan detenidos en la Edad Media. Uh-huh. Y les cuesta adaptarse. La lucha permanente es entre la tradición y el modernismo. Todas las religiones lo pasan, ¿viste? Sí. Es difícil no ir a las fuentes. Es un tema muy... que en este escenario que estamos pintando de estos últimos siglos, son realmente el gran tema, para seguir hablando bastante de esto. Sí, es el problema que tiene la teología hoy en el siglo XX-XXI, que tuvo la que tiene la iglesia en sí, claro. Y por algo apareció la nueva era o la New Age, ¿no? Seguro. Como una manera de reivindicar todo eso. ¿Cómo cerrarías este tema? No tiene un cierre. La teología anda a tientas, está tratando de encontrar un camino, un lugar. La filosofía también, ojo, la filosofía también. El problema de la filosofía que tiene es que a la sociedad hoy no la considera útil. La sociedad hoy no toma el marco del intelectual, el marco del texto como para guiarse en el mundo. Uh-huh. Hoy son los influencers, hoy es internet, pronto la inteligencia artificial. Que son en muchos casos vacíos de... Bueno, porque la sociedad es vacía. Claro. La sociedad va hacia su propia... Ha tomado otras prioridades, ¿viste?
Por eso yo digo que creo que vamos a una presunta edad media, una nueva edad media tecnológica, donde va a quedar un pequeño grupito de ilustrados, el resto de la humanidad en la ignorancia absoluta, y van a ser los grandes poderes tecnológicos los que dominen todo. Claro. Yo creo que vamos camino a eso, ¿no? Y como van las cosas, bueno, con la aceleración que van las cosas, probablemente veamos el inicio, o ya estemos en el inicio de esa nueva era oscura. La Virgen de Garabandal también dice que se viene un momento muy, muy difícil. Bueno, también lo dijo Fátima, ¿no? Y Fátima también lo dijeron, sí. Es Como una alerta, ¿no? Es el pensamiento apocalíptico, ¿no? Sí. O sea que yo creo en esta Virgen porque son nenitas del norte, de Cantabria, y no veo mentiras en ella. Todavía viven estas chicas, ¿no? No tengo una explicación para dar, pero a mí me resulta convincente. Bueno, digamos que lo que mantiene también el interés por lo religioso es el misterio, ¿no? Claro. Cuando hay un misterio, hay vida, ¿no? Como decía Becker, mientras haya un misterio de la poesía. Porque además te obliga a interesarte en el tema, a profundizarlo. Bueno, la muerte sigue siendo un misterio. Exacto. El cosmos sigue siendo un misterio, nuestro cerebro mismo sigue siendo un misterio. Pero me gustó una cosa que dijiste, Sergio, que es: la religión es un problema. Es un problema, claro, es problemática, claro. Sí. Creo que esa es la gran... Y por ahí el motivo de la vida es deshacer ese problema o encontrarle alguna respuesta. Superar la religión. Superar la religión en su realización ética, ¿no? Es una mirada. Es una mirada, está bien. Es una mirada, porque la religión en realidad existe porque el hombre esencialmente hace las cosas mal. Como la ley, ¿no? La ley existe porque hacemos mal las cosas, claro, porque no la cumplimos. Exacto. Si cumpliéramos la ley naturalmente, bueno, lo dice Pablo, ¿no? Sí. En Romanos, si el hombre hiciera por naturaleza lo que dice la ley, ya la ley no tiene sentido. Exacto. De alguna manera, si la religión se cumpliera naturalmente, pero la entonces, ética... Entonces concluís que es ordenadora la religión. Es represiva. Pero finalmente, claro. Bueno, es como la moral, Claro, como la filosofía también. Claro, porque vos sabés que el acto malo no lo tenés que cometer y eso te lo fueron inculcando. Por eso yo decía que es ordenador. No, yo creo que la religión es buena, pero me parece que es un tutor, ¿no? Es un tutor que hay que superar. Claro. No podemos estar toda la vida bajo las polleras de mamá iglesia. Creo que en algún momento tenemos que ser nosotros Cristo, claro, ¿no? Y liberarnos, o Buda, o lo que creamos, ¿no? Bueno, qué lindo escucharte. Bueno, igualmente. A un teólogo que ha profundizado tanto este tema. Bueno. Nos seguimos viendo. Gracias, sí, gracias Eduardo. Hasta la próxima.